ustedes saben, se realizó una nueva reunión de gabinete de ministras y ministros, coordinada por encabezada por el señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur. Así que damos comienzo. Doctor Mansur. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, decirles que esta nueva reunión de gabinete en realidad fue la que se había postergado la semana pasada, que yo tuve una situación desafortunada, digamos, y tuve que viajar a Tucumán, por eso la pasamos para esta semana, en la cual ya sabíamos que muchos compañeros nuestros de trabajo del gabinete no iban a poder asistir por agendas previamente ya contraídas, digamos. El presidente de la Nación está viajando con 4 o 5 ministros hoy a la provincia de San Luis, y hay otros compañeros y compañeras ministras que están desarrollando tareas, muchos de ellos en el exterior. Así que en ese encuentro, hoy una nueva reunión del equipo de trabajo, en el cual se han abordado todos los capítulos, muchos temas. Cada una de las ministras y ministros pudo exponer de su temática. Hicimos un balance de la situación actual, viendo los últimos datos vinculados a trabajo, vinculado a producción, vinculado a indicadores que tienen que ver con el empleo, indicadores que tienen que ver con la capacidad exportadora del país, las inversiones que se están llevando adelante en infraestructuras importantes, pensando en un desarrollo armónico y en el marco de un país federal de la Argentina, y ahí evaluamos todo lo que tiene que ver con obra pública, todo lo que es vivienda. Pero uno de los capítulos centrales que hoy abordamos fue un análisis muy pormenorizado que hizo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, vinculado a lo que se viene haciendo, pero también a cuáles son las proyecciones hacia un futuro muy cercano. Así que en ese contexto todos sabemos que hoy nuestro gobierno, a través del ministro de Economía, Sergio Massa, está presentando en el transcurso de la tarde el presupuesto nacional del gobierno. También esto fue trabajado con cada una de las áreas del gobierno. Analizamos los principales capítulos, los tópicos que considera este presupuesto, así que en ese sentido también hubo un trabajo muy detallado. Así que yo, para empezar a este diálogo, le pediría a Alexis que nos haga un resumen sintético y bueno, y luego quedamos a disposición de las inquietudes de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, sintéticamente, hoy el planteo en la reunión de gabinete fue contarles a las compañeras y compañeros el esquema que venimos desarrollando desde el Ministerio de Transporte en lo que es el plan de modernización del transporte, con la intervención de más de 1.700 kilómetros de vías, tanto para el sistema de cargas como para el sistema de pasajeros, la intervención en el área metropolitana también del sistema ferroviario, no solamente en lo que tiene que ver con obras de vías, sino de señalización, de seguridad, la intervención a través de acuerdos con las provincias que estamos realizando en los puertos públicos, el trabajo que venimos realizando con AGP, con el Consejo Federal de la Hidrovía, en lo que es el trabajo sobre dragado y balizamiento de la vía navegable troncal. Próximamente lo que va a ser el cobro del peaje de Santa Fe al norte para lo que es el tránsito en esa región, que históricamente es un reclamo del sector y que también Argentina, como la responsable del mantenimiento de la vía navegable, es un paso importante que tenía que dar y que lo vamos a dar en el transcurso de esta semana. También ampliar las fronteras de lo que hoy consideramos la vía navegable troncal hacia las provincias de Misiones y Formosa para darle mayor integridad y la posibilidad a esas provincias
de comercializar sus productos regionales a través de esta vía navegable troncal, la articulación de los nodos logísticos, los centros de consolidación y desconsolidación de cargas, articulando el transporte automotor de cargas con el tren con los puertos, la accesibilidad portuaria. La verdad es que tenemos el gran desafío de una Argentina productiva, pero también de una Argentina que le dé valor a su materia prima, de una Argentina que tiene en recursos naturales como los de Vaca Muerta, que necesita ser acompañada con la estrategia de la logística. Por eso también estamos trabajando en el desarrollo del corredor del Nor-Patagónico para llegar con mayor facilidad y accesibilidad y en volumen a lo que es la zona de Añelo y Vaca Muerta, vía ferroviaria. Hoy se está haciendo gran parte de ese trabajo con transporte automotor, pero a medida que vaya creciendo, algo que está sucediendo todos los días, la explotación de Vaca Muerta, se hace necesario no solamente los gasoductos que se están construyendo en la Argentina, sino también potenciar las rutas y las vías férreas, que es lo que nos ocupa a nosotros, y a su vez eso articulados con las zonas portuarias que van a darle tratamiento tanto a las arenas que se necesitan para la explotación del no convencional como a la regasificación, y así también comenzar no solamente a autoabastecernos a través de los gasoductos, sino también poder empezar a exportar al resto del mundo. Y todo esto es posible desde la producción de materia alimentaria como de energía, desarrollando una estrategia permanente, pausada, por supuesto limitada muchas veces por las condiciones económicas, pero de la infraestructura del transporte y de la logística. Así que hoy fue un poco una exposición que tiene que ver con todas las tareas que estamos realizando en el área metropolitana, en lo que tiene que ver con aumentar las frecuencias. Estamos ejecutando más de 12 pasos bajos a nivel, un número histórico, de manera simultánea, más de 15 puentes modulares en las distintas líneas ferroviarias, que esto le van a dar la posibilidad de mayor frecuencia, pero también mayor seguridad a los usuarios y las usuarias. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito Financiero. Quería preguntar al jefe de gabinete si el conflicto gremial que atraviesa el sector del neumático se abordó en la reunión y por qué el ministro de Economía amenaza con abrir las importaciones en un contexto de escasez de divisas y si esa medida se puede hacer extensiva a otros sectores también de la industria. Gracias. Sí, por supuesto. Analizamos cada uno de los temas de actualidad. En este contexto, ustedes saben que el ministro Claudio Moroni, yo tuve ayer en varias oportunidades contacto con él. Hoy a partir de las 9 de la mañana empezaba a recibir a las empresas que están en esta situación de conflicto. Y obviamente después en la tarde, una vez más, creo que ya es la 36 o 37, no sé qué cantidad de reuniones van teniendo en la idea de acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo con un sector gremial que por lo que vemos hasta ahora se ha mostrado muy inflexible, digamos, a acordar posiciones. Lo que usted plantea de lo que dijo el ministro Sergio Massa, en realidad lo que busca el ministro y lo que buscamos desde el gobierno es proteger la totalidad de las fuentes de trabajo. Esto es lo que él hace, digamos. Entonces, para buscar una solución, digamos, de que no se nos detengan o no se nos frenen toda la industria vinculada a este sector, fundamentalmente, bueno, todo lo que son las terminales automotrices en la Argentina. Por eso es que el ministro dice este comentario vinculado no a abrir las importaciones como una medida en la idea de querer perjudicar a un sector, ni mucho menos, sino es para proteger a la gran cantidad y a la gran mayoría de las fuentes de trabajo que hay en ese sector. Así que
El gobierno obviamente a través del ministro va a seguir insistiendo en el diálogo, vamos a seguir insistiendo en acercar posiciones. Cuando ustedes analizan esta situación, la cantidad de reuniones, de conciliaciones obligatorias y todas las herramientas legales que se han utilizado. Así que bueno, hoy una nueva reunión, un nuevo encuentro que tiene que ver fundamentalmente con poder abordar y llegar a una solución. Así que hay que entender bien que el planteo del ministro Sergio Massa es correcto, pero esto se hace en función de proteger al sector y de proteger a la industria para que no se detenga la producción. Buen día, Gonzalo Asís de TN. Perdón por la voz. Al ministro Aníbal Fernández una pregunta y una al jefe de gabinete. Aníbal, ayer a la tarde un grupo de la comunidad Lafken Winkul Mapú volvió a tomar el predio de los Radales, donde habían ya quemado una cabaña, un puesto de gendarmería el domingo pasado. ¿Cuál es la posición concreta que toma el gobierno de cara a esto que está pasando con respecto a los mapuches? Y le pego también la pregunta, está básicamente toda cortada la avenida 9 de Julio, provocando un piquete muy grande que afecta a mucha gente que quiere salir a laburar, ir a un turno en un hospital, ir a estudiar o hacer lo que sea. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno de cara a esto que está pasando? Le dejo las dos preguntas a usted. La segunda pregunta es una situación de discusión con el Ministerio de Desarrollo Social en función de las posibilidades que el Estado tenga para colaborar con todos aquellos que lo necesiten. Una cosa inevitable y va a seguir siendo así cada vez que se necesite. Lo que sucede es que ha aparecido esta situación y nosotros no tenemos jurisdicción sobre la ciudad específicamente, es un tema de la policía de la ciudad. No obstante ello, no aliento a que haya ningún conflicto, simplemente que se pueda encontrar una salida y se resuelva. El otro tema, hoy leí a algún editor que decía, el lugar que estaban los gendarmes fue ocupado ahora como si nos hubiesen echado del lugar. Nada más mentiroso que eso. Lo mismo que dice un diputado, ¿qué carajo está haciendo Aníbal Fernández? ¿Sabe que está haciendo diputado? Trabajando y no diciendo estupideces. Eso está haciendo. Nosotros en esa ocupación, en ese lugar donde nos pidieron que hubiera un lugar fijo de la gendarmería, nos opusimos. Le dijimos a la fiscal que lo solicitó, que no, que era un error, que se cometía un error, que era ir a provocar nada más y que no teníamos ningún interés en provocar. Nos contestaron por escrito que querían que participaran de la misma manera, participaron y terminamos con ese conflicto. Nosotros no fuimos a reprimir, no conocen cuál es la visión que tenemos al respecto, tampoco estoy dispuesto a que lastimen a nuestro personal. Los replegamos al lugar que estábamos, 2 kilómetros, nada más que al lugar que estábamos. La jueza al día siguiente, antes de ayer a las 20 horas, reunió a la Gendarmería y reunió a la Policía Federal y lo que pidió es que se relevara ese lugar donde había sucedido esto y que el trabajo de cuidado lo hiciera la Gendarmería y el trabajo científico lo hiciera la Policía Federal. Se hizo eso. Cuando terminaba la jornada aparecieron algunos tirando piedras y qué sé yo, se ordenó esa situación y ahí quedó. Pero estamos trabajando en ese tema. Recién comenzamos. Vamos a tomar decisiones que en cuanto tengamos diseñado cómo van a ser las cosas, se las haré conocer. Buenos días. Sofía Rojas para la Agencia Noticias Argentinas. Ahí va. Mi consulta es para el jefe de gabinete y gira en torno a la presentación del proyecto del diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro. En el marco de la presentación de dicho proyecto y ya con el apoyo de varios gobernadores, quisiera consultar y por qué no clarificar la posición del gobierno en torno a una posible suspensión de las PASO. Muchas gracias. Sí, este es un tema de discusión. Vemos que en varias provincias y en el marco de las autonomías provinciales se han venido tomando algunas decisiones al respecto. Usted sabe que el sistema electoral no puede ser modificado por un DNU, por un decreto, al igual que los temas impositivos. Digamos, esto sí o sí tiene que surgir de un debate en el ámbito del poder legislativo. Así que, obviamente, estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en el ámbito del sector y en el ámbito de la Cámara de
Diputados de la Nación. Así que bueno, en ese sentido no tenemos todavía el proyecto de lo que se ha presentado, obviamente lo vamos a analizar y bueno, y en función de eso, repito, esto es un tema excluyente que tiene que ver con una decisión del Poder Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores de la Nación, conociendo ya de antemano la posición favorable de muchos diputados nacionales y diputadas nacionales de diferentes provincias argentinas. Así que bueno, lo vamos a seguir muy de cerca. Buenos días. Gustavo Abuarab, FM Andina de la provincia de Mendoza. La consulta para el jefe de gabinete es, en un rato el ministro de Economía va a estar en el Congreso presentando la ley de leyes. ¿Cuál es la última información de los acuerdos con el Fondo Monetario y los lineamientos de la economía a futuro, señor jefe de gabinete? Y como trabajo para un medio del interior, le pregunto al ministro Alexis Herrera respecto a la propuesta dentro de ese presupuesto, ley de leyes del Ministerio de Transporte, ministro Herrera, los subsidios para el interior. ¿Cuál va a ser la propuesta que está plasmada ahí de su ministerio para el tema, en el tema de si se van a achicar, si se van a aumentar, en qué porcentaje, detalles que le interesa obviamente a todos los ciudadanos de nuestro país? A ver, el ministro de Economía, con todo su equipo de colaboradores, hoy está llevando este presupuesto. Lo primero es que esto fue planteado en tiempo y forma. Entró a la Cámara de Diputados tal cual está previsto dentro de la ley vigente. Con lo cual, con un esfuerzo que hay que destacar, el ministro con todo su equipo de colaboradores dio cumplimiento a la normativa legal vigente, digamos, ¿no? Y eso es un tema que el Gobierno Nacional ha cumplido una vez más. El presupuesto a grandes rasgos es lo que ustedes conocen, digamos que es lo que se ha comentado. Primero va a respetar lo acordado por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí está planteado esto haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder dar cumplimiento a este acuerdo. Lo segundo es que plantea una vez más un crecimiento para la Argentina, estipulado en el orden del 2%. También plantea que todos los indicadores vinculados a lo que es la producción, a lo que es la inversión pública, sigue increciendo como los presupuestos que se vienen presentando. La inversión pública creo que está planteando algo así de un 1,6% del PBI, un número realmente muy importante que viene aumentando año tras año. Otro dato que sí lo vemos con mucho entusiasmo es las proyecciones vinculadas a los niveles de exportación, que está previsto que esto esté superando los 100.000 millones de dólares, 105.000 millones de dólares está previsto dentro del presupuesto. Y esto tiene que ver, obviamente, con los indicadores que hoy ya estamos viendo de reducción del desempleo en la Argentina. El último dato que hoy tenemos anda y está en el orden del 6,9% total del país. Cuando vemos que hay muchas provincias argentinas, y repito, de acuerdo a la indicación, a los indicadores oficiales que estamos manejando, que se encaminan al pleno empleo en la Argentina. Por eso digo, en el marco de todas las dificultades que hoy tenemos, que son de público conocimiento, el presupuesto es un presupuesto técnicamente muy sólido, con mucha realidad de la situación actual, que plantea el crecimiento para la Argentina, que plantea cuidar a los grupos sociales más vulnerables, que cumple con la normativa legal vinculado, entre otros temas, a lo que es el porcentaje del PBI destinado a ciencia y tecnología, que creo que está en el orden del 0,34%, plantea una inflación para el año que viene en el orden del 60%.
Así que obviamente lo vemos con mucha expectativa. Hoy el ministro va a presentarlo con su equipo de colaboradores y luego el debate necesario en el seno que corresponde. Y luego otro de los temas que también lo va a mencionar muy bien el ministro Alexis Guerrera es el aporte del gobierno nacional para seguir colaborando y sumando vinculado a lo que es la actividad del transporte en esto que usted muy bien menciona. Así que, Alexis, no sé si querés hacer el comentario de los montos, de qué manera esto se incrementa y vinculado a cómo estaba y cuáles son las proyecciones que tenemos para el próximo año, ¿no? Bien, primero es necesario hacer una breve cronología. Año 2019, 6.500 millones del Fondo Compensador Transporte Interior. Año 2020 en realidad ni siquiera se había previsto ese fondo porque parte del acuerdo del consenso o del pacto fiscal del 2018 era que la Nación dejaba de asistir a las provincias. En el 2020, producto del COVID y ante la necesidad de mantener viva a las empresas, a los trabajadores y dar la posibilidad también de que los trabajadores esenciales pudiesen moverse, se crea un fondo distinto, especial, que se llamó Fondo COVID-19, que en ese año, en el 2020, fue de 16.000 millones. Al año siguiente, ese fondo creció de los 16.000 millones a los 27.000 millones de pesos, o 28.000 millones de pesos, y el año pasado, al no tener presupuesto, recibimos esos 28.000 millones prorrogados. El decreto que amplió partidas nos llevó para este año de 28.000 a 38.000 millones. Había existido un compromiso parlamentario de que el fondo en el dictamen de comisión era de 46.000 millones, al no haber proyecto de ley o mejor dicho presupuesto. Hoy estamos en los 38.000 millones, pero articulamos acciones con el jefe de gabinete, con el Ministerio de Economía, para llevarlos al compromiso parlamentario de los 46.000 millones. El año que viene está previsto en el presupuesto 66.000 millones del Fondo Interior, contra 104.000 del Fondo del AMBA, donde siempre se plantea la cuestión de la simetría. Este año vamos a ejecutar 124.000 millones del Fondo del AMBA contra, en el mejor de los casos, 46.000 millones del Fondo Interior. Quiere decir que estamos compensando la simetría, bajando o estabilizando, dejando más estable el fondo del área metropolitana y subiendo paulatinamente el Fondo Interior y compensando en el área metropolitana con tarifas para ir achicando gradualmente la simetría. De todos modos, esto es algo que no se puede hacer de un día para otro y estamos hablando entre el año 2019 a el presupuestado para el 2023 de un aumento del más del 900%. No hay ningún índice inflacionario, ninguna estructura de costo que indique que el transporte para funcionar haya aumentado más del 900%, algo que este gobierno nacional, con contundencia, con los números sobre la mesa, ha decidido hacer y lo está haciendo. Lo que no nos pueden pedir es que revirtamos muchos años de inequidad y de falta de presencia del Estado Nacional en el transporte interior del país en 2 o 3 años. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Fabián Waldman de FM La Patriada. En la ciudad de Buenos Aires se está realizando un conflicto que está llevado adelante por chicos de la escuela secundaria. Le quería preguntar por un lado al ministro Aníbal Fernández si considera una cuestión normal que organismos de seguridad saquen fotos de los establecimientos, que vaya gente de personal de seguridad de empresas privadas a vigilar las escuelas, y al ministro Mansur le quería consultar si este es el modo de resolver un conflicto para el Gobierno Nacional. Muchas gracias. No sé por qué el Gobierno Nacional, porque los problemas de las escuelas son de la ciudad, no del Gobierno Nacional. No, desde lo personal no.
¿no? Y además, siendo responsable por 4 fuerzas federales, no permitiría que eso suceda. Es mi visión. Cada uno en su gestión de gobierno actuará como lo sienta. No juzgo, ni sanciono, ni digo mucho menos. No lo haríamos nosotros, no vemos esa posición. Creemos que los alumnos tienen la entidad suficiente como para hacer saber cuáles son sus preocupaciones y que debieran ser atendidas como tales. Es mi visión y me encantaría que se llevara de esa manera. ¿Qué hace la ciudad? No se lo puedo decir. Bueno, es correcto, ya le contestó el ministro Aníbal Fernández. Lo que yo quiero destacar es que en el marco de todas las dificultades y en el contexto internacional complejo, que todos sabemos lo que hoy está ocurriendo, hay movimientos de tasas en la Reserva Federal y esto impacta en las economías emergentes y en una economía tan debilitada como la Argentina, obviamente que esto impacta mucho más. Lo que hay que destacar acá es la voluntad y la decisión política de seguir en el camino que ha marcado nuestro gobierno vinculado a lo que es esto de cerrar brechas, contener a los grupos sociales más vulnerables, generar estímulos para que la asistencia social se transforme en trabajo genuino, en trabajo registrado. Y esto obviamente lo vemos en cada uno de los capítulos, lo que ha pasado en el ámbito de la construcción, con empleos récord registrados, que estamos superando los 450.000 puestos de trabajo. Nunca antes había pasado esto. Lo que nos contaba el ministro Lames hoy, vinculado a lo que es el turismo. Más de 1 millón de turistas extranjeros visitando la Argentina y de qué manera esto impacta la dinámica que ha surgido vinculado a lo que es la obra pública, la construcción de viviendas. Próximamente vamos a estar entregando ya de nuestra gestión 60.000, la vivienda número 60.000 y más de 126, 128.000 viviendas en marcha a lo largo y ancho de la Argentina. El esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno nacional vinculado a lo que es la educación, destinando recursos muy importantes. Ayer se firmaba para que todas las criaturas en la provincia de Buenos Aires tengan una hora más de clase y así provincias y provincias se están sumando en este objetivo y esto se hace con aporte del gobierno nacional en forma conjunta y coordinada, lo que está pasando en ciencia y tecnología. Y bueno, y así podríamos mencionar cada uno de los capítulos. Y hoy una de las limitantes importantes que hay en este contexto internacional tiene que ver con la logística. Y por eso es tan importante lo que el ministro Alexis Guerrera le comenta vinculado a lo que es el transporte, las vías navegables y de qué manera se va avanzando progresivamente en esta situación. Nosotros creemos en el trabajo firmemente, creemos en la producción, creemos en una Argentina profundamente federal y en este marco vamos a seguir dando paso a diario. A veces sabemos que la situación es compleja, difícil, somos conscientes de todas las dificultades que tenemos, pero también tenemos claro hacia dónde vamos, cuál es el rumbo y de qué manera vamos a llevar adelante la tarea. Así que muchísimas gracias a todos, al ministro que también viene haciendo un trabajo muy importante, Juan Cabandier, vinculado a los hechos que son de público conocimiento y de qué manera el Estado Nacional está llevando adelante una inversión fenomenal. Así que yo diría para cerrar, Juan, si nos querés hacer un comentario del área tuya. Hoy supuestamente habría dictamen, con lo cual vamos a celebrarlo. ¿Hoy qué día? Mañana jueves, perdón. Y la verdad que lo celebramos, es materia del Congreso. El Congreso tendrá que decidirlo, nosotros lo alentamos, creemos que es necesario. Ahora bien, respecto al tema ígneo que mencionaba el jefe de gabinete, nosotros ayer presentamos en Tecnópolis, varios de ustedes han estado o se han informado, una inversión muy importante en 1.300 millones de pesos. Estamos hablando de camiones logísticos para el combate de los incendios forestales,
camiones que albergan a los brigadistas, más camiones también para reducir material combustible, chipeadoras, 45 chipeadoras, la compra de 12 libaldes, la compra también de pickups para ataque inicial. Es decir, una inversión que abarca estos 1.300 millones de pesos y está en curso, en proceso de adjudicación y entrega, otra licitación de inversiones por un monto de 2.500 millones de pesos. Eso significa que es una inversión enorme. Hoy el Plan Nacional de Manejo del Fuego está robustecido. Muchos de estos elementos en el carácter federal son entregados a las provincias. Recordemos que los recursos naturales son de las provincias, así lo establece la Constitución en el artículo 124. Por eso es que nosotros dotamos a las provincias para que las provincias también tengan robustez en su combate a incendios forestales, más allá de que hay una tradición de varias provincias que hace años vienen trabajando en este sentido y otras provincias que están en proceso de crecimiento de la conformación de sus equipos de combate a incendios forestales, dado el contexto en el que estamos, que es el cambio climático, aumento de la temperatura promedio que viene aumentando lamentablemente año a año, sequía, el efecto climático llamado La Niña, que tenemos 3 años consecutivos de sequía, bajante de las cuencas hídricas, como por ejemplo la del Paraná. Pero la verdad que el Gobierno Nacional está haciendo una gran inversión en el verano. Vamos a tener 2 medios aéreos de gran porte, justamente porque viene la temporada más crítica, tanto en la región centro y Patagonia como también en la región NEA, y son 2 helicópteros que vienen de afuera, vamos a alquilarlos, uno es de Canadá, otro es de Francia, de gran porte, estamos hablando de 15.000 litros de agua, y estamos en proceso también para el año que viene poder el Estado Nacional tener medios aéreos propios. Esto sería un salto realmente porque nunca hemos tenido medios propios. Nosotros tenemos una estrategia como otros tantos países con desarrollados, que tenemos alquileres de medios aéreos, y hoy tenemos como nunca antes 22 medios aéreos a disposición y estamos abriendo otra licitación a corta temporada para que de otros países también vengan medios aéreos como estos helicópteros que les acabo de contar. Es decir, estamos ocupados, es una demanda de la gente, el Estado cambió en términos tiene un interés mayúsculo sobre la materia, también tenemos que exigir que cambie la justicia, quien es quien tiene que reprender con el peso del Código Penal y el Código Civil a quienes cometen esos fococidios, a quienes realizan esos fococidios intencionalmente. Gracias.